El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió y lo mismo hicieron sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Cuaresma hacemos un paréntesis en el Evangelio de Mateo y la Iglesia nos propone reflexionar sobre este hermosísimo texto del Evangelio de Juan, que es el encuentro de Jesús con la samaritana. En realidad este texto es un texto largo de por sí y sumamente rico de significado y de simbolismo. En realidad, un texto como este, mejor dicho, este texto en particular, daría como para reflexionarlo a lo largo de unos ejercicios de una semana. Pero bueno, vamos a tratar de condensar lo más importante para nuestro camino cuaresmal. Nosotros habíamos empezado la Cuaresma con una consigna, que era la de dejarnos reconciliar con Dios el miércoles de ceniza. Ese camino de reconciliación con Dios necesitamos conocer la tentación, ¿qué es la tentación? Y eso lo reflexionábamos el primer domingo de Cuaresma. El domingo pasado, el domingo de la Transfiguración, veíamos a dónde estamos destinados, a dónde estamos llamados a ir. Y que la
figura del Señor Jesús es una figura que marca una etapa en la historia, la conclusión del Antiguo Testamento y el comienzo de una nueva era. La era cristiana, la era de Cristo, la era del Señor. Esta nueva era, este nuevo comienzo que nos marca la reconciliación de la humanidad con Dios por el misterio de la cruz. Y en este camino de reconciliación ahora nos encontramos con este encuentro de Jesús con la samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? En pocas palabras, los samaritanos eran como una especie de secta que se había separado del pueblo de Israel. Era un grupo de gente que pertenecía al reino del norte, que originariamente eran judíos, pero que luego, cuando la destrucción del reino del norte y fueron enviados a la diáspora, los pocos que quedaron ahí se juntaron con los que vinieron de otro lado. Entonces formaron un grupo religioso que, si bien tenían el Pentateuco, tenían la ley de Moisés como base, como fundamento, pero la habían tenido que adaptar y la habían tenido que alterar, un poco movidos por las circunstancias y otro poco movidos por la fuerza. Entonces, este grupo era considerado herético por parte de los piadosos israelitas, de los judíos observantes, no eran aceptados. Por empezar, el judaísmo sostenía la unicidad del templo de Jerusalén, y ellos, en cambio, tenían otro templo en este monte donde estaba el pozo de Jacob, y entonces adoraban a Dios ahí. Esto generaba toda una serie de problemas, tanto que, judíos y samaritanos no se hablaban, no se dirigían la palabra, se perseguían mutuamente. Entonces, el haber elegido Jesús el camino para ir de Jerusalén a Galilea, pasando por Samaria, cuando era un camino que obviamente todo piadoso israelita iba a evitar, ya nos está diciendo que el Señor tenía una intención en este paso por la Galilea. Y esa intención era ni más ni menos que anunciar el reino a los samaritanos. Y toma la ocasión de este encuentro con esta mujer en pleno mediodía, con un sol que cae a plomo, con un calor impresionante como el que hace en esas tierras, y cuando esta mujer llega, él le pide de beber. Y aquí los padres de la Iglesia nos hablan de que en realidad el Señor, más que sed de agua, tenía sed del alma de la samaritana, sed por salvar el alma de la samaritana, por anunciarle el reino a la samaritana. Y así como anunciarle el reino a la samaritana, anunciarle el reino a los demás, a todos aquellos a los que ella pudiera llegar y a todos aquellos a los que pudiera llegar a través de ella. Por eso tiene lugar este diálogo. Dame de beber. ¿Cómo vos que sos judío me pedís a mí de beber? Claro, cosa rara. Un judío le habla a una mujer samaritana. Cosa más rara todavía, un maestro de la ley que le hable a una mujer. También era una cosa extraña. Un israelita puro, observante de la ley, nunca iba a hablar con una mujer por la calle o en un lugar descampado y sin testigos, salvo que fuera de su propia familia. Se cuidaban mucho las formas. Y Jesús le habla, le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero vos no tenés recipiente, acá el pozo está profundo. ¿Qué es ese pozo profundo? ¿Qué es ese cántaro, ese recipiente en el que hay que poner el agua? ¿Cuál es el agua que tiene ese pozo? La ley de Dios estaba dada a los hombres para que siguieran un camino de salvación. Pero tanto los judíos como los samaritanos se habían encerrado en esa ley, cada uno interpretándola a su manera y se peleaban por eso. De esa manera nunca
iban a poder hacer que ese agua de salvación llegara a todos los demás, porque estaban tan preocupados por pelearse entre ellos y por encerrarla cada vez más, que ese pozo era cada vez más profundo y cada vez costaba más sacar ese agua de salvación. Entonces el Señor le dice, yo te voy a dar agua viva. El agua viva, en la simbología bíblica, es la sabiduría de Dios. Yo te voy a dar el agua viva que va a brotar como un manantial que llegará a la vida eterna. Te voy a dar la sabiduría de Dios que te permitirá llegar a la vida eterna. La mujer todavía no lo entiende. Le dice, bueno, dame de esa agua porque así no tengo que venir más al pozo a buscar agua. Pero detrás de esa comprensión material, también tenemos la comprensión espiritual. Si vos me das esa agua viva, yo ya no voy a necesitar de esta otra agua que está encerrada, que está encapsulada por capricho humano, no por designio de Dios. El mensaje que vos me estás dando, por eso le dice, Señor, reconozco que vos sos un profeta. El mensaje que vos me estás dando es un mensaje de vida. Y entonces ahí la mujer hizo el paso de fe. Y a través de ella, muchos de sus paisanos también hicieron el paso de fe. Primero ella anunció la presencia del Señor. Ella fue a comunicarle a sus paisanos que el Señor estaba ahí. Pero después muchos de esos paisanos hicieron la experiencia del Señor, porque el Señor se quedó con ellos 2 días. Y entonces por eso le dicen a la mujer, ya no creemos por lo que vos nos dijiste, creemos por lo que hemos visto. Hemos hecho la experiencia del Señor Jesús. Y a través de la experiencia del Señor Jesús, se abrió para ellos un universo totalmente distinto y comprendieron cuál era el agua viva que lleva a la vida eterna. Lo que estamos viendo aquí en este texto de la Samaritana, en este diálogo del Señor con la Samaritana, es un camino de fe que estamos llamados a recorrer todos. Porque es solamente a través de la fe que vamos a descubrir que Jesús es el Señor. Es solamente a través de la fe que vamos a entender el valor redentor de la cruz. Es solamente a través de la fe que vamos a entender el significado de la Pascua. Es solamente a través de la fe que vamos a comprender el misterio de la Eucaristía. Es solamente a través de la fe que vamos a poder tener nuestro encuentro pleno y real y profundo con Cristo el Señor. Ahí, en el encuentro con Cristo, en el encuentro profundo y real con el Señor, vamos a alcanzar el final de ese camino de reconciliación. Porque en definitiva el camino de reconciliación es un camino que va a pasar por la cruz, obviamente, porque el Señor nos reconcilia desde la cruz. Pero nuestro camino de reconciliación personal termina cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo. Y a partir de ahí comenzamos una vida nueva en Él. Alabado sea Jesucristo.